Natural también está o podría estar la creencia religiosa, porque por ejemplo, ya si es que hablamos del contexto virreinal, incluso primeros años de la República, aparecen figuras, aparecen santos, ¿no? En el virreinato, por ejemplo, Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porres, ¿no? Que son figuras que de pronto a la gente le despiertan muchísimo fervor, porque son sus patrones y les rezan y tienen mucha creencia en ellos. O sea, claro, ahora, la idea original de la santidad en la Iglesia Católica oficial es que sean como ejemplo, ¿no? Sea un ejemplo de fe, un ejemplo de vida. Y claro, incluso podríamos hablar de estrategias políticas en la colonia de tener santos locales, ¿no? Sin embargo, el caso de San Martín es interesante, demoró mucho su canonización, pero estamos hablando de un hombre que viene del pueblo e incluso fue víctima de racismo, pero que sabemos que hacía curaciones y tenía poder de bilocación y hasta levitación, ¿no? Era bien chamánico nuestro gran San Martín, ¿no? Y Santa Rosa, que claro, expresaba una idea de beata, ¿no? Y que tenía experiencias, ¿no? Ahora, que claro, estas ideas de automartirio también, ¿no? Como sufrimiento. Y yo creo que paulatinamente, cuando nos alejamos de la colonia y estamos a 200 años de ella, ya las personas no están buscando tal vez héroes culturales santos que den este tipo de sensación de martirio, sino más bien comadritas o compadres celestiales que estén más cerca de Dios, pero que te comprendan a ti, ¿no? Sarita Colonia, por ejemplo. Claro, o sea, ahí tendríamos que hacer una cosa, un experimento ahí, ¿no? La mayor parte de las sociedades tienen un concepto, bueno, a ver, nosotros tenemos un concepto lineal de vida, ¿no? Nacemos, crecemos, morimos. La mayor parte de las sociedades es circular, es decir, como primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera, ¿no? Sociedades que se identifican más con la naturaleza. Parece que el mundo andino en general era así, y lo vemos en las ofrendas, ¿no? Parece ser que un entierro fácil podía demorar un mes porque tú ves un montón de ofrendas y también puedes darte cuenta que esas ofrendas eran como a veces miniaturas, a veces representaciones de otra vida, ¿no? Y como si fuera poco, las momias que tenemos, muchas vuelven a la mamá Pacha en posición fetal, ¿no? Entonces hay una idea de siempre regeneración. El caso del Inca es espectacular porque su momia era venerada como si estuviera viva, al punto que Atahualpa no quiere ser quemado porque quería que hubiera momia. El ser quemado era no ser, ya no existir. Esta tradición de culto a la muerte, porque el muerto está ahí todavía, está presente en nosotros todavía, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver el 1 de noviembre cuestiones espectaculares, ¿no? Es decir, es muy bello como desde rezadoras hasta músicos que lo que hacen es cantos para la persona que se ha ido, e incluso podríamos decir de que se selecciona según su lugar de proveniencia, qué le gustaba, y se come y se comparte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El muerto, claro, hay que hacerle misas para que cruce el umbral, pero es como si tú y yo tuviéramos un pariente cerca del jefe donde trabajamos, un secretario, qué sé yo. Entonces le pedimos a él un favor y él habla con el jefe, una vara, ¿no? Los muertos suelen ser nuestra vara celestial, es decir, nos comprenden, saben que si hacemos cosas malas ha sido porque no tenemos plata o que hemos sido educados así, ¿no? No es tan estricto como el Dios que nos impone la colonia, ¿no? No nos vigila o castiga, sino más bien nos comprende. El muerto nos comprende. Entonces, si le rezamos a él o a ella, va a hablar con el jefe, con Dios, ¿no? Sarita es un caso particularmente así, ¿no? O sea, a diferencia de la imagen de la Virgen María que tenía ojos azules, era blanca, que proyectaba una serie de valores un poco coloniales, Sarita es una santa mestiza, ¿no? Nace en Ancash y muere en Callao, ¿no? O sea, y hace favores, pero que, o sea, su biografía es muy sencilla de lo que sabemos, en que muere según la primera versión de por haber consumido aceite de ricino en exceso, pero según el parte médico es paludismo. O bueno, o sea, no recuerdo si paludismo o tuberculosis, pero muere víctima de la pobreza siendo una migrante muy joven, en los años 40, cuando muere, ¿no? Pero que una chica muy buena, que junto con su familia migra, pero que cuando su madre muere tiene que cuidar a sus hermanitos. Pero ahí no comienza la historia. La historia comienza cuando ella está en la fosa común y se le reza porque se pasa el rumor que hace milagros. Y 30 años después, o sea,
en los 70s, la población migrante encuentra ahí ya un paradigma, ¿no? Entonces vas a ver que historias como que fue empleada del hogar, lo cual es cierto, y su patrón la acusó de robar algo y le quemó los deditos. Entonces los ladrones la hacen su santa, ¿no? Fue empleada de hogar y su patrón era cruel. Las empleadas de hogar la hacen su santa. O la tradición que dice que ella vivía en los barracones y le van a violar y su sexo desapareció. Los travestis, las prostitutas la hacen su santa. Entonces es una santa de población que ha sido marginada por mucho tiempo, ¿no? Ahora, en el caso de Sarita Colonia puntualmente hay una reinserción, ¿no? O sea, es decir, ya deja de ser únicamente la santa de los ladrones, de las prostitutas, sino que se instala en el colectivo popular. Hay un penal con el nombre de Sarita Callao, Colonia. sí. Es que, bueno, era una patrona también de los delincuentes, ¿no? No, pero a lo que yo voy es, mucha gente utiliza la simbología de Sarita Colonia, como en Argentina de pronto se utiliza la imagen del Che o Gauchito Gil, ¿no? O sea, hay una apropiación también, ¿no? Hay polos con, hay póster con, o generalmente, o sea, se ha apropiado mucho porque forma parte de una iconografía popular, ¿no? Porque en los 80s estaba en cada micro, en las mototaxis, e incluso se hablaba mucho de ella y los Mojarra, pues, cogieron una canción que ya existía llamada Sarita Colonia y le hicieron suya y le hicieron bien. Entonces sí ha habido una apropiación del icono que pierde totalmente su significado, ¿no? Pasa a ser más bien una moda, ¿no? Y tengo que decirte que con el tiempo me da la impresión de que el culto a Sarita ha cedido a otros cultos como el Señor de Uruguay, ¿no? O a santos locales, porque ya no hay una necesidad de fusionar todo esto, sino más bien cada uno trae su santo local y aparecen nuevos santos, como el niño Chicho en Pisco, que muere en el terremoto del 2007, ¿no? Y que, bueno, o sea, representa pues una pureza infantil, ¿no? ¿Sabes lo que tenemos que entender aquí, en realidad? Es que, esto lo decía Emile Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa, pues, principio del siglo XX, ¿no? Que en el tótem, en el ídolo, en la divinidad, lo que hacemos es proyectar los valores de la sociedad. Es decir, si somos una sociedad cuyos valores son ser bueno, ser noble, ser justo, ser sabio, el tótem, el Dios va a tener exactamente eso. O sea, lo vamos a proyectar ahí porque así vamos a conseguir que la sociedad se porte bien, porque va a tener esos valores, ¿no? Es como que la sociedad crea eso, dioses que les conviene, ¿no? Entonces me da la impresión de que en el caso de Sarita hay una revisión, o sea, una santa popular en un Perú que se estaba volviendo el famoso desborde popular de Matos Mar, ¿no? Proyectaba los valores. Ya no una santa blanca, sino una santa mestiza. Una santa que había nacido fuera de Lima y iba a morir en Lima. Una santa pobre. Pero entonces una santa que comprendía a los delincuentes, comprendía a las prostitutas, comprendía a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Entonces ya es un Dios mucho más flexible y no un Dios severo, castigador o vigilante, ¿no? Lo mismo podemos decir de varios otros dioses en general que proyectan más bien los valores de esa sociedad. Dicho esto, tengo que decir que eso es un hombre de fe, por si acaso. Lo que pasa es que esto te lo digo de una manera más antropológica, ¿no? Pero eso no quiere decir que no crea, ¿no? O sea, si no hubiera habido religión técnicamente, no hubiéramos sobrevivido como especie. Ha sido el sistema de control social más espectacular que yo conozco, ¿no? La gente no profanó la tumba de los faraones por mucho tiempo por miedo a la maldición. La gente se ha portado muy bien por el karma en la India o por miedo al infierno. La gente ha mantenido su posición de está bien, no voy a robar, no voy a hacer esto porque si no me voy a ser castigado. O sea, la religión ha existido mucho tiempo porque también sirve, ¿no? Es verdad, ¿no? Y de hecho, aún hoy mucha gente cuando va a hablar a propósito de alguno de estos temas, por ahí surge alguien en el grupo y dice, oye, con eso no se jode. Sí, es famoso el caso de una pared donde todos orinaban, y por más que pusieron prohibido orinar, etcétera, pero pusieron una imagen religiosa y nadie quiso orinar, incluso los ateos, ¿no? Entonces todavía hay eso, ¿no? Hay un elemento de vigilancia, ¿no? Es que, o sea, desde siempre, no estoy hablando de casos modernos, estoy hablando de Pero es casos. vigilar y castigar del estilo Foucault, ¿no? Sí, es Foucaultiano. ¿En qué sentido? De que le otorgas el poder a una entidad supranatural, que va más allá, que es mucho más poderosa. Entonces, eso puede garantizar que te portes bien en esta vida. Eso es lo primero. Lo segundo, que incluso, o sea,
haya miedo, ¿no? El miedo a hacer algo porque vas a recibir una consecuencia, ¿no? Y eso se da casi en toda religión, ¿no? La idea de causa-consecuencia kármica, karma en todo lado, infierno, cielo, eso, ya, eso por un lado. Pero por otro, también ha ayudado a ordenar el cerebro, nuestro cerebro. ¿En qué sentido? De que no hay gente buena ni mala, todos somos a cuadritos, ¿no? Entonces, la religión ha permitido delimitar bien de mal. Y eso es un ahorro de energía fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo que puedo poner que me gustaría que ocurra, no sé si ocurre, pero un chico que tiene creencia religiosa dice, veo que todos mis compañeros se están copiando, ¿yo debo copiarme? No, no debo. No, algo así, ¿no? Que mantiene que las personas mantengan su conducta a pesar que las circunstancias puedan ser raras. Aquí en Latinoamérica prima algo que tú me mencionaste alguna vez y que lo dijiste también en Feliz Seré, y era que hay una doctrina del sufrimiento, ¿no? O sea, Sí. tiene que ser el Cristo sangrante, crucificado, porque si tú pones una imagen gloriosa, pongámosle, de la resurrección, no pega. Bueno, creo que en Latinoamérica, a mí, cuando estuve en Nueva York, había una iglesia, yo iba a una iglesia católica donde había un Cristo victorioso y el sacerdote me dijo que la comunidad mexicana quería que pusieran uno más bien sangrante, ex homo, cuando está siendo azotado, sangrando o crucificado, ¿no? Bueno, como te digo, hay cuestiones totémicas donde se proyecta. Yo creo que una imposición colonial fue la idea de culpa, de que muere por nosotros, la idea de que el sufrimiento es bueno, entonces hay que dejarse pisotear. O sea, me da la impresión, me atrevo a decir que el cristianismo colonial vino como parte de un proyecto político. Entonces tenemos dos cosas, hay que el sufrimiento es bueno, que se impone, que digamos que la víctima es gloriosa y eso todavía lo tenemos en discursos políticos hoy en día. Y por último, que la Virgen tiene ojos azules.